Buenos días, os voy a hablar hoy de Bueno Vallejo. Voy a seguir con el teatro. En el anterior vídeo se interrumpió de forma un poco brusca porque el móvil se quedó sin memoria. Pero bueno, lo retomamos ahora, ¿vale? Aquí tenemos el segundo vídeo sobre el teatro posterior a la Guerra Civil. Bueno, en el anterior vídeo explicaba las técnicas teatrales, las técnicas dramáticas que influyen a la hora de comentar un libro como Historia de una escalera. Bien, ahora lo que os quiero comentar es, por un lado, situaros en la época a Bueno Vallejo y luego introducirnos ya en el libro en sí, ¿no? Entonces, primero, ¿de qué época estamos hablando? Pues estamos hablando de la posguerra, ¿no? Estamos hablando de la época posterior a la guerra civil. Teatro posterior al 39. Bien, ¿qué encontramos en el teatro posterior al 39? Pues lo mismo que hemos visto en la narrativa y en la lírica. Más o menos las etapas se van repitiendo. Si os acordáis, en la narrativa veíamos que, por un lado, nos encontramos con la dictadura de Franco, entonces vamos a encontrar autores afines al régimen y autores críticos con el régimen. También vamos a encontrar una primera etapa en los años 40, el existencialismo, luego en los 50 una crítica social, porque se va relajando el régimen, y en los 60 el experimentalismo. Bueno, pues esa evolución la vamos a ver también en el teatro. Entonces, en el teatro tenemos primero un teatro afín al régimen de Franco, que sería el teatro de José María Pemán. Esto lo podéis ver en los apuntes del tema, ¿de acuerdo? Esto es un esquema que voy a hacer para facilitar esos apuntes. Entonces, teatro afín al régimen de José María Pemán, que con solo saber el nombre ya es suficiente, ¿no? Luego tenemos el teatro crítico, que es el que más nos interesa, porque es el de más calidad literaria, ¿de acuerdo? Dentro de este teatro crítico tenemos dos subgéneros, que en el teatro sabéis que los subgéneros son la comedia, la tragedia y el drama o tragicomedia. En este caso vamos a hablar de dos subgéneros como son la comedia y la tragedia. En la comedia los autores que van a destacar son Javier Poncela y Miguel Miura. Miguel Miura es un clásico del humor y trabaja el teatro del absurdo, ¿vale? Por ejemplo, una obra muy conocida es Tres sombreros de copa, de Miguel Miura, ¿vale? Bien, pues esto sería en cuanto a la comedia. ¿Y qué ocurre en cuanto a la tragedia? Pues en cuanto a la tragedia tenemos a Bueno Vallejo, el autor del que queremos ocuparnos y es el autor que se trabaja para selectividad, ¿de acuerdo? Bien, pues Bueno Vallejo va a estar presente, un escritor prolífico, y va a estar presente en toda esa etapa de posguerra. Entonces, tenemos que lo que he dicho antes, los años 40 es una etapa más existencialista, porque los autores no pueden ser críticos directos del régimen, ¿no? Sino que una manera de hacer la crítica es refugiarse en el sentimiento personal de supervivencia, es decir, cómo se manejan las personas cuál es su filosofía de vida en esa sociedad de posguerra, ¿de acuerdo? Luego se va a evolucionar a una etapa de teatro social, que también, fijaros que Bueno Vallejo tiene obras representativas en esas 3 décadas. En los años 40 va a empezar con Historia de una escalera, que es la obra que nosotros queremos comentar. Pero luego, en el teatro social, pues tenemos, si os fijáis, El Tragaluz. Es otra obra muy importante de Bueno Vallejo, El Tragaluz. Y la siguiente obra sería La Fundación. La Fundación entra dentro ya de lo que se llama el experimentalismo, obras que van a incorporar nuevas técnicas experimentales, ¿de acuerdo? Bien, pues hablamos un poquito de Bueno Vallejo. Bueno Vallejo, fijaros que tiene una vida muy peculiar porque él, digamos que participa en el ejército de la República. Y claro, por actuar activamente en ese ejército de la República, pues va a ser llevado a prisión durante la guerra y, y lo van a condenar a muerte. El régimen de Franco lo condena a muerte. Luego, a finales de, o sea, ya al comienzo de los años 40, cuando ya termina la guerra, conmuta esa pena por una cadena perpetua. Y posteriormente, pues le concede un indulto.
porque realmente había participado en la guerra, pero digamos que era un escritor, no era, digamos, no tenía delitos de sangre. Y por eso lo que se le hace es que se le deja libertad por un indulto que da Franco, ¿no? Bueno, pues entonces en esa trayectoria podéis entender cómo Bueno Vallejo no va a ser conformista y en sus obras va a mostrar esa inquietud de poner en evidencia digamos, los problemas que había en España. Aunque claro, se autocensura en una primera etapa, en la historia de una escalera, digamos que tiene un lado más existencial que social. Aunque siempre en Bueno Vallejo están presentes las dos tendencias, la tendencia existencial y la tendencia social. Y en Historia de la Escalera están presentes las dos, aunque predomina más lo existencial que lo social, por esas razones que hemos dicho de censura. ¿Vale? Bien, pues precisamente con esta obra, con Historia de una Escalera, consigue Bueno Vallejo un premio, el premio López de Vega, que es muy importante en el teatro español, y eso le va a catapultar a ser un escritor prestigioso en su época y que va a tener mucho reconocimiento en esa trayectoria, ¿no? Porque hace un teatro digamos, con mucha fuerza. ¿Y cuál es la intención de Bueno Vallejo con estas tragedias? Porque hemos dicho que son tragedias, pero claro, no son tragedias al estilo clásico, al estilo de los griegos y los romanos. Y para los griegos y los romanos, que es la tragedia clásica, pues era lo que le ocurría a personajes elevados, a héroes, a dioses, ¿no? A nobles. Ya la tragedia en el siglo XX no tiene nada que ver con eso. No se trata de clases sociales, ¿no? Sino que ya en el Teatro de Lorca, por ejemplo, vemos que los personajes son personajes del pueblo, personajes normales y corrientes. Y eso mismo hace Bueno Vallejo. Bueno Vallejo, además, en Historia de una Escalera, veis que las clases sociales son de clase media baja, y son personajes normales y corrientes de esa época. Por lo tanto, no importa la clase social, sino lo que importa es el conflicto humano, el conflicto existencial. Y como se considera tragedia por eso, porque es un conflicto existencial cuya finalidad no es hacer reír, como ocurre en la comedia, ¿no? Sino que como ocurriría en las obras de Miguel Miura, su finalidad es... Hay una crítica, pero esa crítica es siempre hacia el humor. En cambio, en Bueno Vallejo no hay humor, sino que lo que se trata es de un conflicto existencial y social entre los personajes, ¿vale? Y por otro lado, ¿cuál es la finalidad de Bueno Vallejo? Pues el propio Bueno Vallejo lo explica algunas veces en sus artículos, y él dice que su tragedia, vamos a borrar, su tragedia tiene una doble finalidad, ¿vale? Esa doble finalidad es, por un lado, curar. Claro, la idea de curar es una idea que entronca también con la tragedia clásica, que es, la tragedia clásica, pues estaba lo que se llamaba la catarsis. La catarsis era que la gente iba al teatro para, por un lado, ver en otros personajes conflictos, ¿no? Que podían después ayudarle a él, a esa persona, a ese espectador, en su vida personal, ¿no? A echarlo fuera y a desahogarse. Entonces la catarsis era una forma de desahogo, de desahogar las pasiones humanas, de desahogar y quedarte relajado, ¿no? Entonces era la catarsis. Bueno, pues en ese sentido un poco es el teatro de Bueno Vallejo. Él lo que quiere es curar, es decir, que la persona reflexione, realice una introspección y a partir de ahí de soluciones a sus problemas existenciales. ¿Vale? Esa es la idea de curar, resolver problemas existenciales del ser humano. ¿Vale? Entonces la persona que ve una tragedia, pues necesita esa curación, esa sanación, una manera de sanación en la tragedia de Bueno, ¿no?
Y la otra función es impactar. Impactar en el espectador, ¿no? Llamarle la atención, hacerlo moverse, hacerlo ser partícipe. Entonces, las tragedias de Buero Vallejo, el espectador necesita participar en la historia. No es solamente un receptor pasivo que se sienta en la sala y contempla, no, no. No quiero desvelar el final, pero tiene que ver con el final también de la obra, porque en el final va a haber un final abierto, ¿vale? Es un final abierto porque el lector tiene que contribuir a ese cierre. Y eso es algo que vimos también con Carmen Martín Gaite, con su obra, ¿no? Que tampoco estaba cerrada. Entonces, los finales abiertos es algo habitual en la literatura contemporánea, ¿no? En la literatura moderna. Bueno, pues en el teatro de Buero Vallejo el espectador tiene que participar en la obra de alguna manera, no directamente, pero sí en la interpretación y en darle un cierre a esa obra, ¿de acuerdo? Entonces, eso está relacionado con el impactar y mover al espectador, hacerlo crítico y partícipe. Entonces, a veces hay personajes con los que a lo mejor te vas a identificar, pero al mismo tiempo que te identificas también los rechazas, ¿no? Los personajes tienen esa dualidad, que no acaban de gustarte ninguno, pero tampoco te enamora ninguno. Es decir, que hay cosas buenas de uno y cosas buenas de otro, pero todos tienen no son personajes planos, sino tienen sobre todo los personajes principales son complejos, son parecidos a las personas y tienen su lado oscuro y su lado bueno. Y eso es muy bueno para la identificación con el lector, con el espectador y para que el espectador participe de ese juego, ¿no? Muy bien, pues esas serían las dos finalidades del teatro de Buero Vallejo, que se ve muy bien en Historia de una escalera, ¿de acuerdo? Y bien, y lo que os comenté, Historia de una escalera, pues es una obra que tiene un premio que todavía Buero Vallejo era su primera obra, tiene sus imperfecciones, como él dirá después, pero aún así es una obra que está muy bien estructurada y se estructura en 3 actos, como os comentaba, y cada acto a su vez se estructura bueno, cada acto tiene su comienzo y su final, es decir, en cada acto hay una escena final que es la que llama la atención al receptor. Y luego también otra cosa importante es que cada acto tiene a su vez 4 escenas importantes, cada una con su función, ¿de acuerdo? Es decir, que en el primer acto primero, tenemos 4 escenas. Por ejemplo, la escena número 1 es la del cobrador. La escena del cobrador. ¿Y qué finalidad hay? Bueno, todo el acto 1 sirve para introducirnos los personajes y para que nos enteremos de qué personajes son los principales, los que van a aparecer en la obra y cómo se caracteriza cada uno. Pero además de eso, cada escena nos va a hablar de un tema en concreto. Por ejemplo, la escena primera, la del cobrador, nos va a hablar de la pobreza. El tema de la pobreza que está muy presente en la escalera. ¿Y por qué está muy presente la pobreza en la escalera? Pues porque estamos en la posguerra, ¿vale? En la posguerra tenéis que tener en cuenta que España acaba de terminar una guerra que ha dejado durante 3 años sin agricultura, sin nada, sin alimento y mucha escasez, mucha pobreza, algo que podéis entender ahora en lo que estamos viviendo, ¿no? Aunque fijaros que ahora no hay escasez, pero estamos viviendo un confinamiento, ¿no? En aquella época fue el confinamiento de la guerra, pero es que además la barbarie o sea, el daño que hizo la guerra y también el daño que hizo en la economía, ¿no? Entonces eso es muy importante y es lo que se ve en esa primera escena que habla del tema de la pobreza. Luego vamos a ir viendo que van hablando de otros temas que iremos comentando poco a poco. Incluso la escalera, la escenografía de la escalera representa también esa pobreza y se tiene que ver en el escenario
esa pobreza de escalera. Acordaros que este primer acto se supone que se sitúa en 1919. Es decir, no es realmente, aunque hay pobreza, no es realmente, no se refiere a la pobreza de la posguerra, de que es donde están situados los espectadores de aquella época, ¿no? Sino que se refiere incluso a otra guerra, que era la Primera Guerra Mundial, aunque tampoco participó España, pero se refiere a la pobreza que había a principios del siglo XX, ¿vale? Porque el acto primero se sitúa 30 años antes del momento de los espectadores de aquella época. Luego vamos a ver que el acto siguiente es 20 años después, ¿de acuerdo? Muy bien, con esto yo creo que hemos introducido convenientemente el tema de historia de una escalera y os emplazo al próximo vídeo, ¿de acuerdo? Muchas gracias.